Hola, bienvenidos a la séptima clase de gramática oracional de este primer semestre del año 2021. Como pueden ver en pantalla, hoy vamos a continuar agregando funciones sintácticas a las que podemos reconocer dentro de la estructura del predicado. Vamos a estar reconociendo básicamente dos tipos nuevos de funciones sintácticas. Por un lado, una función sintáctica muy tradicional, que tal vez hayan escuchado en algún otro lugar, la función de objeto indirecto, que también se conoce como complemento indirecto. ¿Bien? Y por otra parte vamos a estar hablando de otro tipo de complementos del verbo, o sea, ciertos constituyentes que son seleccionados por el núcleo verbal, que ocupan un lugar dentro del predicado, pero que vamos a ver por su semántica pueden ser confundidos muchas veces con adjuntos. Básicamente esos son los dos temas que vamos a estar discutiendo en la clase de hoy. Empecemos. Hasta ahora discutimos básicamente tres funciones sintácticas: el sujeto, el predicado y el objeto directo. Y lo que dijimos básicamente fue, bueno, con respecto a una oración como los vecinos compraron un perro, podemos establecer un análisis como el que tenemos en pantalla. Por un lado tenemos el sintagma nominal los vecinos, que establece concordancia con la flexión verbal del verbo comprar en este caso. Todo el resto de la oración es predicado y el predicado a su vez contiene un objeto directo, en este caso el nominal un perro. Y sabemos que un perro es el objeto directo porque lo podemos reemplazar por una forma clítica acusativa, en este caso lo, y podemos decir los vecinos lo compraron. Bien. Um, lo mismo podemos graficar a partir de un esquema arbóreo como el que tienen en 2. Es la misma información que expresamos en el cuadro de 1, bien, pero en forma de un arbolito, quizás sea algo un poco más transparente. Podemos ver que la oración se subdivide en dos partes principales: el sujeto y el predicado. El sujeto es el sintagma nominal los vecinos. El predicado comprende el verbo compraron y al objeto directo un perro. Recuerden que tanto sujeto como objeto directo son argumentos del verbo, son elementos que son seleccionados por el verbo y que el verbo requiere para completar, si se quiere, su significado. ¿Bien? En la clase de hoy vamos a estar viendo otro elemento que también es un argumento del verbo. Tradicionalmente es un argumento del verbo, es el objeto indirecto o, como les dije, el complemento indirecto. Ambos son nombres que se le da a esta estructura, a esta función sintáctica que vamos a estar viendo. Objetos indirectos, si se quiere, es una terminología un poco más clásica. Complemento indirecto es el término que se utiliza, por ejemplo, en la última versión de la gramática de la Real Academia Española. Yo voy a seguir utilizando objeto indirecto porque es lo que van a encontrar, por ejemplo, en bibliografía en otras lenguas. Y va a ser el más extendido, si se quiere, en lingüística teórica hoy en día, de los dos que tenemos acá. ¿Qué es un objeto indirecto? Bien, empecemos por una oración como la que tenemos en 3. Jorge le dio un regalo a Eliana, donde básicamente podemos realizar el mismo análisis que antes. Tenemos la oración, que se divide en dos partes: sujeto. El sujeto es el sintagma nominal Jorge. Por otro lado tenemos el predicado. El predicado tiene un verbo, que en este caso es dar. Tiene un objeto directo, que en este caso es el nominal un regalo. Y también tiene un objeto indirecto, que en este caso es un sintagma preposicional a Eliana. Bien. Esa es básicamente la estructura de una oración como la que tenemos en 3. El predicado entonces no solo va a poder contener un verbo y un objeto directo, sino que también va a poder contener un objeto indirecto. ¿Okay? Esto es algo muy inicial. Vamos a ver que el objeto indirecto tiene varias propiedades que nos van a permitir reconocerlo y caracterizarlo. Veamos algunas de estas propiedades. Para empezar, los objetos indirectos, tal y como les dije, son sintagmas preposicionales, o sea, están siempre encabezados por una preposición. En este caso, el sintagma preposicional a Eliana es un sintagma preposicional que tiene la preposición a y un complemento que es un sintagma nominal, que es el nominal Eliana. Y así tenemos a Eliana. Bien. Y la preposición que encontramos adelante es la preposición a. Otras propiedades de los objetos indirectos, que pueden aparecer doblados o pueden reemplazarse por pronombres clíticos dativos.
Con los objetos directos dijimos que el reemplazo era con clíticos acusativos como lo, la, los o las. Con los objetos indirectos el reemplazo va a ser por le, les, básicamente. Y otras formas, pero vamos a ver por qué preferimos quedarnos con estos elementos que nos van a permitir reconocer bien entre un objeto directo y un objeto indirecto. Y al igual que los objetos directos, tenemos doblado de clíticos, doblado pronominal en los objetos indirectos, y de hecho encontramos mucho más nivel de doblado con los objetos indirectos. De hecho, en las variedades latinoamericanas es bastante común tener el objeto indirecto por un lado, realizado con un sintagma preposicional, y por otra parte un clítico dativo que repite o duplica, si se quiere, al objeto indirecto. Y nosotros básicamente a nivel de análisis lo que vamos a hacer es marcar a ambos elementos como el objeto indirecto de una determinada oración. ¿Bien? Esto es un caso de doblado. Como dijimos antes, los objetos indirectos forman parte del predicado y la posición canónica que ocupan es como en el ejemplo de 3, a la derecha si se quiere, o bien se realizan después del objeto directo. Aunque veremos varios ejemplos en los cuales el objeto indirecto puede aparecer al principio o en otras posiciones de la oración. Por último, una propiedad a nivel semántico. Generalmente, a nivel muy prototípico, también en los casos más canónicos, más comunes, vamos a encontrar que el objeto indirecto recibe el rol temático de beneficiario, como en el ejemplo de 3, donde Eliana es el beneficiario de un regalo que está recibiendo de parte de Jorge. Sin embargo, esta no es una propiedad definitoria de los objetos indirectos. Vamos a encontrar muchos tipos de objetos indirectos que no van a funcionar como beneficiarios. La interpretación temática de los objetos indirectos puede variar del mismo modo en que observamos que podía variar la interpretación temática de los sujetos, por ejemplo. Pasemos a discutir estas propiedades un poco más en detalle. Empezamos por el hecho de que, los objetos indirectos son sintagmas preposicionales encabezados por A. O sea que si tenemos una oración como lo de 4, Cosmo vendió el auto a una compañía, el objeto indirecto en este caso va a ser una compañía. Bien, y la estructura de este sintagma es un sintagma preposicional encabezado por A, que tiene como complemento un sintagma nominal, que adentro tiene un núcleo, ese núcleo es el nombre compañía. Bien. Este nombre compañía no tiene ningún complemento y tiene un especificador que es un artículo indefinido una. Bien. Esa sería básicamente la estructura de este sintagma preposicional. No olviden que sintagma preposicional está encabezado por una preposición y en los objetos indirectos esta preposición es A. Bien. Además de tener formas como las de 4, podemos tener formas como las de 5, en donde tenemos el objeto indirecto, como dijimos antes, a una compañía, y además podemos doblar el objeto indirecto con un clítico dativo. Podemos tener le, en este caso, como en 5, es decir, Cosmo le vendió el auto a una compañía. De hecho, al menos para mí, en mi dialecto, la forma de 4 es un poco más rara que la forma de 5. En el dialecto rioplatense se prefiere siempre poner el le. Bien. No sé si ustedes tienen exactamente la misma intuición de que es mejor poner siempre el le. Se observa que generalmente en el español latinoamericano el le es como bastante obligatorio. Luego tenemos la forma de 6, Cómo les vendió el auto, donde la idea es que en este caso no tenemos un objeto indirecto como sintagma preposicional, lo único que tenemos es el clítico dativo funcionando como objeto indirecto. Solamente tenemos el pronombre funcionando como objeto indirecto. ¿Bien? Y cuando decimos Cosmo le vendió el auto, esto quiere decir que le vendió el auto a alguien y esta persona ya fue mencionada previamente en el discurso. Le está apuntando a alguien que se mencionó previamente de forma anafórica. Y la oración de 6 podría ser interpretada mejor si supiéramos de quién estamos hablando. ¿Okay? Pero la idea en este caso es que podemos elidir este sintagma preposicional. No es necesario pronunciar el sintagma preposicional siempre. A veces, al igual que con los objetos directos, alcanza a contener simplemente la forma pronominal en la oración. En este caso, marcaríamos como objeto indirecto a la forma pronominal. ¿Okay? La A de los objetos indirectos aparece con entidades animadas o inanimadas. Y esto es una diferencia importante con respecto a los objetos directos. Lo que vimos con los objetos directos es que algunos de ellos también estaban encabezados por una forma A.
Por ejemplo, el ejemplo de 7b. Cosmo golpeó a Jorge. En este caso necesitamos la A, bien, en este objeto directo. Sin embargo, en algunos casos no vamos a necesitar poner una A adelante del objeto directo. Ese es el caso de 7a. Cosmo golpeó la puerta. La diferencia acá es que Jorge es una entidad animada y como entidad animada el objeto directo lleva A, mientras que la puerta es una entidad inanimada y no lleva A. Bien, esa es una de las muchas razones por las cuales la A que encontramos dentro de los sintagmas nominales y los objetos directos se analiza como una marca de funciones, una marca de que ese Jorge es un objeto directo y no, por ejemplo, un sujeto. Sirve para distinguir entre un sujeto y un objeto directo. Le ponemos la A para que quede bien claro que Jorge es el tema o el paciente del verbo golpear en este caso. Sin embargo, los objetos indirectos no aplica la misma lógica. Siempre vamos a necesitar la, ya sea una entidad animada o una entidad inanimada, la que funciona como, se interpreta como, por ejemplo, beneficiario dentro del objeto indirecto. Así, por ejemplo, tenemos que decir, como en 8a, Cosmo le dio un cheque a la empresa. Bien, es una entidad inanimada y sin embargo lleva la A. Y no podemos decir Cosmo le dio un cheque a la empresa. Eso suena raro. Y también mantenemos la A si en vez de tener la empresa tenemos una entidad animada como en 8c. Cosmo le dio un cheque a Jorge. Bien. O sea que la A en estos casos aparece necesariamente siempre con los objetos indirectos. No podemos tener un objeto indirecto sin la A. Bien. Y esto nos permite analizar de una manera más general todos los objetos indirectos como sintagmas preposicionales. Siempre necesitamos que sea un sintagma preposicional encabezado con A, y este sintagma preposicional sí va a tomar como complemento un sintagma nominal, que es lo que se interpreta en este caso como beneficiario. Vengo hablando de los críticos dativos, pero bueno, la clase pasada mencionamos algo en relación al caso. Dijimos que el caso es una categoría que nos permite de alguna manera distinguir la función sintáctica en algunas lenguas. Por ejemplo, en latín vimos que la flexión de los nombres cambia dependiendo de la función sintáctica. Esa parte de la flexión que cambia es lo que se denomina el caso. O sea que vamos a tener un caso para los sintagmas nominales que funcionan como sujeto. Ese caso va a ser el llamado nominativo. Vamos a tener un caso para los sintagmas nominales que funcionan como objeto directo. Ese caso va a ser el acusativo. Y vamos a tener un tercer caso que se va a asignar a los sintagmas que funcionen como objeto indirecto. Ese caso va a ser el dativo. Bien. Como dijimos en español, no manifestamos caso en los sintagmas nominales. Un sintagma nominal como la casa se pronuncia igual, ya sea si funciona como sujeto, si funciona como objeto directo o si funciona como objeto indirecto. Pero sí encontramos variación en caso con respecto a los pronombres. O sea, la forma de los pronombres va a cambiar dependiendo de la función sintáctica en español. Un pronombre en primera persona singular en nominativo va a ser yo. Mientras que la forma que va a tomar en acusativo y en dativo va a ser me. ¿Ok? O sea, pronombre de primera persona singular. Si funciona este pronombre como objeto directo, va a ser me. Y lo mismo va a pasar si este pronombre funciona como objeto indirecto. Va a ser también la forma me. Con la segunda persona singular, en el nominativo tenemos tú o vos. En acusativo y en dativo tenemos te. ¿Ok? Tercera persona singular, en nominativo tenemos ella o él, en acusativo tenemos la o lo, en dativo tenemos le. Primera persona plural, en nominativo tenemos nosotros, en acusativo y en dativo tenemos la forma nos. Segunda y tercera persona plural es básicamente lo mismo. Ustedes va a ser en segunda persona plural el pronombre, en acusativo eso va a corresponder a las o los, en dativo les. Y lo mismo para la tercera persona plural. Noten que en varios casos el acusativo y el dativo son categorías sincréticas. Esto quiere decir que se pronuncian de la misma manera, sistemáticamente, siempre. Ciertas formas, primera persona singular, no importa el contexto, no importa la oración, siempre en acusativo y en dativo, primera persona singular en español van a ser me. Lo mismo con segunda persona singular, lo mismo con primera persona plural. Lo que nos introduce un problema. El problema es que si nosotros vamos a reemplazar un constituyente por la forma en acusativo para saber si algo es objeto directo, bueno,
Vamos a tener ambigüedad, por ejemplo, no vamos a saber exactamente si estamos reemplazando una forma por me y esa forma que estamos reemplazando por me no sabemos si va a ser objeto directo o objeto indirecto, porque me se puede corresponder a ambos casos. Por tanto, lo que vamos a tratar de hacer es siempre utilizar las formas que no son ambiguas. Las formas de tercera persona singular y las formas de tercera persona plural, que en nuestras variedades también se corresponden a la segunda persona plural. O sea, vamos a tratar de desambiguar, siempre vamos a tratar de ver si algo funciona como objeto directo, reemplazando por la, lo, las, los. Y vamos a tratar de ver si algo funciona como objeto indirecto, reemplazando por le o por les. Bien. O sea que en una oración como Juan me saludó a mí, para saber si este me es objeto directo u objeto indirecto, como verán acá, objeto directo y objeto indirecto son iguales, lo que vamos a tratar de hacer es cambiar un poco la oración, manipular el valor de persona del pronombre me para ponerlo en tercera persona singular, por ejemplo. Tercera persona singular, si lo cambiamos a tercera persona singular, vamos a tener la o lo si es caso acusativo, vamos a tener de si es dativo. Y lo que tenemos en este caso es que si estamos saludando a otra persona, si lo saludamos a él, deberíamos decir Juan lo saludó. Lo que nos indica que lo que tenemos en este caso, este me y también este lo, son ambos casos de objeto directo. Bien. Si en cambio yo hubiera reemplazado por tercera persona singular y me hubiera dado le, en ese caso podría concluir que sería caso dativo, el caso que corresponde a esa posición y por tanto sería un objeto indirecto. Miren los siguientes datos que involucran objetos indirectos y objetos directos. En español podemos decir perfectamente Cosmo me regaló el televisor, donde me es el objeto indirecto, Cosmo me regaló el televisor a mí, y el objeto directo es el televisor, ¿bien? Porque podemos decir algo como, por ejemplo, Cosmo me lo regaló, que es exactamente lo que quiero que vean. Yo puedo tomar el objeto directo, el televisor, y reemplazarlo por un pronombre clítico acusativo lo. ¿Bien? Entonces, Cosmo me regaló el televisor, Cosmo me lo regaló. ¿Bien? Cosmo te regaló el televisor, tenemos en este caso el objeto indirecto en segunda persona singular, y en este caso también podemos pronominalizar, podemos reemplazar el sintagma nominal del televisor por un clítico acusativo y obtener Cosmo te lo regaló. Perfecto. Ahora, tenemos un problema en el caso en el cual tenemos Cosmo le regaló el televisor a otra persona. ¿Bien? En este caso, nosotros querríamos tomar el sintagma nominal del televisor, reemplazarlo por lo y ponerlo en la posición donde corresponde poner, puse la flecha un poco muy adelante acá, en la posición donde corresponde poner al clítico acusativo. Sin embargo, en este caso ya no preservamos la forma le de la oración original, sino que necesitamos realizar el le, en vez de que sea le, tiene que ser se. ¿Ok? O sea, el clítico dativo, en vez de ser le, se transforma en se en el contexto de estar al lado de un clítico acusativo de tercera persona. Podemos continuar con los ejemplos. Cosmo nos regaló el televisor. En este caso puedo reemplazar el televisor por un clítico acusativo, es decir, Cosmo nos lo regaló. Supongamos que somos españoles y hablamos de vosotros, hablamos con os. Cosmo os regaló el televisor. En este caso también podemos decir Cosmo os lo regaló. Lo que no podemos decir es a partir de Cosmo les regaló el televisor. No podemos decir Cosmo les lo regaló. Tenemos que decir Cosmo se lo regaló. Bien. Como verán entonces, la combinación de los clíticos les y los no existe en español, es agramatical. Nosotros no podemos decir Cosmo le regaló el televisor, en vez de decir Cosmo le regaló el televisor, no podemos decir Cosmo le lo regaló, ni podemos decir en vez de Cosmo le regaló el televisor, Cosmo les lo regaló. Eso no se puede hacer. Lo que tenemos que hacer es, en los casos donde obtendríamos este tipo de combinación de clíticos, al clítico dativo lo tenemos que reemplazar por la forma se, como tenemos en 12 y en 15. Lo que sucede en 12 y en 15 tiene un nombre. Esto se denomina se espurio. Es un caso en el cual reemplazamos el le
que correspondería a poner esa posición, por un C. ¿Bien? Y crucialmente este es un caso de alomorfía. Se dice que en el contexto de un clítico acusativo de tercera como lo que hacemos es utilizar un alomorfo de le, que en este caso es C. ¿Bien? O sea, es una variación alomórfica. Tanto C como le son formas de clítico dativo de tercera. ¿Bien? Pasemos a discutir la posición del objeto indirecto. Como les dije al principio, el objeto indirecto tiende a aparecer canónicamente, su posición común por defecto es a la derecha del objeto directo dentro del predicado. O sea, si tenemos una oración como Cosmo ayer le compró un auto a Jorge, tenemos Cosmo como sujeto, todo el resto es predicado. Compró es el verbo, tenemos un auto que es el objeto directo y a Jorge aparece justo a la derecha de un auto. O sea, primero tenemos un auto y después decimos a Jorge. Esa es la posición más básica, la posición por defecto, lo que nos sale más fácil y rápido cuando producimos un objeto indirecto. Sin embargo, eso no significa que el objeto indirecto ocupe siempre esa posición después del objeto directo. Al menos estamos hablando en este caso, por supuesto, de los objetos indirectos que son sintagmas preposicionales completos y no solamente de la versión en clítico. ¿Bien? Lo que podemos hacer es cambiar la posición del objeto indirecto. Por ejemplo, lo podemos poner opcionalmente adelante del objeto directo. Lo podemos poner antes del objeto directo. Así es como podemos tener oraciones como la de 19a. Cosmo ayer le compró a Jorge un auto, que es algo que se puede decir perfectamente en español. Como notarán, en este caso, en el de 18, tenemos a Jorge, el sintagma preposicional a Jorge, el objeto indirecto a Jorge, después de un auto. Lo que hicimos en 19a fue adelantar un poco el objeto indirecto y ponerlo adelante del sintagma nominal un auto. ¿Bien? Pero esta no es la única opción que tenemos. Lo podemos poner incluso al principio de la oración. Lo podríamos poner también en otras posiciones, por ejemplo, por acá o por acá. Esto nos alteraría un poco, si se quiere, la melodía de la oración. Tendríamos que hacer énfasis en las palabras de manera distinta, pero podríamos hacerlo. Va a ser algo que discutamos en gramática discursiva eso. El punto es que en 19b lo que podemos hacer es tomar el constituyente objeto indirecto, el constituyente que funciona como objeto indirecto, y ponerlo al principio de la oración. Y podemos decir perfectamente algo como: a Jorge Cosmo ayer le compró un auto. Bien. De hecho, podemos hacer varias cosas con el objeto indirecto. Por ejemplo, podemos hacer una pregunta a partir del objeto indirecto. En vez de tener un sintagma nominal Jorge dentro de este objeto indirecto, lo que podemos tener es un sintagma preposicional encabezado por la preposición a, bien, que en vez de un sintagma nominal tome como complemento un pronombre interrogativo, que en este caso es quién. Bien, ese es nuestro sintagma preposicional. Y a partir de eso podemos hacer una pregunta del tipo: ¿a quién le compró un auto? ¿A quién le compró un auto Cosmo ayer? Uf, no me salía. Se ve entonces que el objeto indirecto puede cambiar de posición a pesar de que tenga una posición básica, una posición canónica a la derecha del objeto directo. Bien. Recuerden siempre que en todos los casos, tal y como tienen en pantalla, se marca como objeto indirecto tanto el sintagma preposicional como su clítico. El sintagma preposicional como el clítico dativo. El sintagma preposicional y el clítico dativo, el sintagma preposicional y el clítico dativo. En todos los casos tenemos doblado de clítico y por tanto en todos los casos marcamos ambas cosas como la misma función sintáctica. En cuanto a su interpretación, los objetos indirectos, como les dije antes, pueden interpretarse, pueden recibir distintos roles temáticos. Lo más general, lo más prototípico, es que los objetos indirectos funcionen como beneficiarios a nivel de la interpretación. O sea, en una oración como 20, Eliana le dio 1.000 pesos a Cosmo. Cosmo se interpreta como beneficiario, o sea, aquel que recibe los 1.000 pesos. ¿Bien? Pero esto no significa que sea el único tipo de interpretación que le podemos dar a un objeto indirecto. No es que podemos definir a los objetos indirectos a partir de este tipo de interpretación. No podemos decir los objetos indirectos se interpretan como beneficiario. Porque los objetos indirectos se pueden interpretar de otras maneras. Por ejemplo, podríamos tener algo como 21. A Cosmo le gustan los caramelos. Y en el caso de 21, a Cosmo es un sintagma preposicional, como pueden ver acá, que funciona como objeto indirecto, está doblado por el pronombre dativo le,
Y en este caso no se puede interpretar que Cosmo sea el beneficiario de la acción que describe el verbo. Más bien en este caso, Cosmo es un experimentante del verbo gustar. Cosmo es el que experimenta el gusto por los caramelos. ¿Bien? No es lo mismo recibir algo que, bueno, experimentar algo a partir de, por ejemplo, comer caramelos. ¿Bien? O sea, noten que la interpretación que recibe el sintagma preposicional en este caso es radicalmente distinta de lo que veíamos en 20. Podemos darle otras interpretaciones al objeto indirecto, como en Eliana le rompió la mesa a Cosmo. Esto no se le asigna, no se dice que esto sea un papel temático en sí mismo, o sea, nadie se gastó en poner un nombre a este rol temático que recibe. Bueno, sí hay gente que le da un nombre a este rol temático, pero nosotros no nos vamos a molestar mucho, vamos a observar que en este caso Cosmo se interpreta como una entidad afectada por la acción que Eliana tiene sobre la mesa. Esto se interpreta básicamente como que Eliana rompió la mesa y esto de alguna manera afectó a Cosmo. ¿Bien? Y que Cosmo era de alguna manera el dueño de esa mesa, también es otra interpretación que se da de forma más o menos secundaria en este caso. Pero noten que esta interpretación nuevamente no se parece a la interpretación que tenemos de experimentante en el caso anterior, ni se parece a la interpretación de beneficiario. Bien, tenemos una interpretación distinta a partir del objeto indirecto a Cosmo. En este caso noten también que tenemos nuevamente repetido el crítico dativo en esta posición, lo que nos permite reconocer al objeto indirecto a Cosmo también. Por último, en 23, supongan que alguien dice a Cosmo se le murió la planta. Y si alguien dice a Cosmo se le murió la planta, una de las potenciales interpretaciones que tenemos a partir de esta oración es que Cosmo estaba cuidando la planta, pero Cosmo es descuidado y se le murió la planta. De alguna manera involuntaria, Cosmo mató a la planta. Lo que se dice es entonces que Cosmo es un causante involuntario de la muerte de la planta. Cosmo de alguna manera involuntaria produjo que la planta se muriera, tal vez porque no la cuidaba bien o lo que sea. El punto es que esta interpretación de causante involuntario que tenemos en 23 no se asemeja ni a los beneficiarios, ni a los experimentantes, ni a las entidades afectadas. O sea que el problema acá es que muchas veces van a encontrar, por ejemplo, en libros de texto que se utilizan en la escuela, que podemos definir los objetos indirectos como, por ejemplo, como tenemos acá. El objeto indirecto es quien resulta beneficiado por la acción del verbo, que es básicamente basarse en la interpretación de beneficiario de ciertos objetos indirectos, la interpretación más canónica que tienen los objetos indirectos. Sin embargo, como vemos en los ejemplos de 21 a 23, los objetos indirectos pueden tener otras interpretaciones y por tanto definir los objetos indirectos a partir de esta caracterización nocional, a partir del significado, no es lo más conveniente. Bien. Vamos a tratar de definir siempre los objetos indirectos a partir de las pruebas de reemplazo que hacemos con críticos dativos y no a partir de su interpretación, porque su interpretación, como podemos ver, varía mucho. Bien, eso es todo con respecto a los objetos indirectos. Van a tener muchos ejemplos para que practiquen el análisis de objetos indirectos y objetos directos, para que no se los confundan, para que aprendan a analizar ambas cosas en conjunto y para que vean cuáles son las complejidades que pueden surgir en el análisis a nivel práctico. Bien, pasemos entonces a discutir otro tipo de complemento del verbo, que es el complemento de régimen preposicional, que tiene un nombre bastante más amenazante de, bueno, lo que en realidad es la construcción. Considere la oración de 24. Cosmo confía en sus amigos. ¿Bien? El verbo confiar, en este caso, podemos decir que selecciona dos cosas. Selecciona a alguien que confía y luego selecciona lo que podemos observar es un sintagma preposicional, aquello en lo que se confía. Crucialmente, cuando decimos aquello en lo que se confía, noten que siempre es aquello en lo que se confía. ¿Qué quiero decir esto? ¿Qué quiere decir este punto en el que estoy haciendo énfasis? Que confiar siempre selecciona como argumento un sintagma preposicional, pero no cualquier sintagma preposicional. Tiene que ser un sintagma preposicional encabezado por en. O sea, Cosmo confía en algo siempre. ¿Bien? O sea que tenemos de alguna manera el verbo confiar que selecciona un sintagma preposicional, pero no solamente selecciona un tipo de sintagma preposicional, sino que selecciona a la preposición en sí misma que va a encabezar ese sintagma preposicional. Va a ser siempre en. ¿Bien?
Ese es lo que se denomina el complemento de régimen preposicional. Esta construcción se distingue bastante fácilmente de las demás funciones sintácticas que discutimos hasta ahora. Noten que la preposición en este caso, no introduce ningún valor de tipo semántico. O sea, cuando usamos la preposición en y queremos utilizar el significado de en, es un significado locativo, como por ejemplo puede ser en el significado de Juan está en España. En España significa que la locación es en España. Bien. María está en el baño, en el baño. O sea, tiene un significado locativo bastante transparente que desaparece completamente en el caso de Cosmo confía en sus amigos. No es que Cosmo confía y hay una posición, una locación relativa a los amigos, o no es que los amigos estén en un lugar ni nada parecido. Bien. Básicamente aparece en ahí, pero en no tiene un significado locativo que es típico de la preposición en. Básicamente en aparece ahí como una especie de elemento que conecta al sintagma nominal a sus amigos con el verbo confiar. ¿Bien? O sea, es una marca puramente a nivel de la forma de la oración. En no se interpreta como una preposición en su carácter locativo. A diferencia de otras funciones sintácticas, básicamente a diferencia del sujeto, el sintagma preposicional que tenemos acá en 24 no establece relaciones de concordancia con ningún otro elemento de la oración. ¿Bien? Sabemos que el sujeto, por ejemplo, Cosmo en este caso, concuerda con la flexión verbal. Los complementos de régimen preposicional no hacen tal cosa, no establecen una relación de concordancia con absolutamente ninguna otra cosa. A diferencia de los objetos directos y los objetos indirectos, el sintagma preposicional que tenemos acá no se puede reemplazar por formas pronominales clíticas. No lo podemos reemplazar, por ejemplo, por los, ni por les. O sea, no podemos decir Cosmo los confía o Cosmo les confía. Bien, con el significado de Cosmo confía en sus amigos. No funciona de la misma manera que un objeto directo o que un objeto indirecto. Bien. Y sin embargo, tienen que notar que el sintagma preposicional en sus amigos funciona como un argumento del verbo confiar. Si nosotros armamos la grilla temática de confiar, tenemos un... ¿qué es esto? Un experimentante que confía en un tema. Esta es básicamente la grilla temática. Un sujeto que es un experimentante, el sujeto de confiar va a ser un experimentante. Y también tenemos un tema del verbo confiar, que es aquello en lo que se confía. El punto crucial del complemento de régimen preposicional es que ese tema siempre se va a realizar como el complemento de la preposición en, y no puede ser otra preposición. ¿Ven? Básicamente, el verbo confiar rige cuál es la preposición de ese complemento preposicional. La función sintáctica que desempeña el SPM24, como les dije, se denomina complemento de régimen preposicional, aunque muchas veces no se lo llama complemento de régimen preposicional, que es un nombre bastante largo. Simplemente se lo llama complemento régimen o complemento de régimen y se entiende de qué está hablando la gente. Por ejemplo, bueno, más bien, si en alguna clase práctica yo digo complemento régimen, ustedes tienen que entender que estoy hablando de un complemento de régimen preposicional. Bien. Y para resumir muy brutalmente, es el caso en el cual un verbo selecciona un sintagma preposicional, pero con una preposición en específico, con una preposición en particular. Por supuesto, esta es una propiedad que es propia de ciertas raíces léxicas, o sea, va a haber ciertas raíces verbales, ciertos verbos que van a tener la propiedad de seleccionar un argumento que va a ser un complemento de régimen preposicional que va a tener que estar encabezado sí o sí por cierta preposición. Vimos que el verbo confiar va a necesitar una preposición en y va a seleccionar por tanto un sintagma preposicional encabezado por en. Cosmo confía en algo. Pero otros verbos, por ejemplo, hablar, van a elegir complementos de régimen preposicional con otras preposiciones. Por ejemplo, hablar con alguien. Bien, siempre con va a empezar ese régimen preposicional que acompaña a hablar. El verbo dudar. Dudar de algo o dudar de alguien. Siempre vamos a tener de algo, por ejemplo. Va a ser un sintagma preposicional encabezado por la preposición de.
Soñar con algo o soñar con alguien. Nuevamente, soñar selecciona un sintagma preposicional encabezado por con. ¿Bien? Reírse de algo o reírse de alguien. El verbo reírse selecciona como complemento un sintagma preposicional que necesariamente necesita de. Recurrir a algo, recurrir a alguien. Nuevamente, un complemento de régimen preposicional que está encabezado en este caso por a, siempre por a. Alegrarse de algo, alegrarse de algo, siempre un complemento de régimen preposicional encabezado por la preposición de. Básicamente, como en los ejemplos que tenemos sobre en pantalla. Cosmo confía en Jorge. Tenemos que confía selecciona un sintagma preposicional que necesariamente está encabezado por la preposición en. Cosmo habló con Eliana, habló selecciona un sintagma preposicional que necesariamente está encabezado por con. Cosmo duda de su vecino, nuevamente dudar, selecciona un sintagma preposicional que sí o sí va a estar encabezado por de. Bien. Noten también que los complementos de régimen preposicional pueden aparecer con otros constituyentes, con otros complementos del verbo. O sea que el hecho de que un verbo tenga un complemento de régimen preposicional, no implica que no pueda tener, por ejemplo, un objeto directo. Mira la oración de 26. Cosmo convenció a Jorge de comprar un auto. En este caso, analizamos a Jorge como un objeto directo y al sintagma preposicional de comprar un auto como un complemento de régimen preposicional encabezado por de, que toma como complemento un sintagma verbal. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, que Jorge es un sintagma que funciona como objeto directo? Podemos reemplazar a Jorge por lo y decir algo así como Cosmo lo convenció de comprar un auto. ¿Bien? Entonces podemos ver que el complemento de régimen preposicional de comprar un auto puede funcionar con un objeto directo al mismo tiempo. O sea que si tienen un complemento de régimen preposicional, preposicional, eso no implica que no tengan un objeto directo en la misma oración. Y viceversa, si tienen un objeto directo en la oración, no implica que no vayan a tener un complemento de régimen preposicional. Sin embargo, este hecho de que el verbo seleccione un sintagma preposicional y seleccione también el núcleo de ese sintagma preposicional, seleccione también la preposición, no es algo que se dé con todos los sintagmas preposicionales seleccionados por un verbo. En algunos casos, un verbo va a seleccionar algún tipo de rol temático y ese tipo de rol temático va a poderse realizarse a partir de un sintagma preposicional. En ese caso decimos también que el verbo selecciona un sintagma preposicional, pero noten que en este caso no es que selecciona un sintagma preposicional que necesariamente va a empezar con una determinada preposición. Por ejemplo, tomen un verbo como vivir, en un ejemplo como Cosmo vive en Valdivia. En ese caso, el verbo vivir selecciona dos argumentos. Selecciona un agente, Cosmo, y una locación, el lugar en el que Cosmo vive en este caso. Y crucialmente, esta locación, este el temático del locativo, en esta oración puede realizarse a partir de un sintagma preposicional como en Valdivia. Eso no implica que necesitemos siempre un sintagma preposicional encabezado por en. Podemos tener otros sintagmas preposicionales que cumplan la misma función. Por ejemplo, Cosmo vive bajo un puente. En ese caso también tenemos que la locación en la cual vive Cosmo está siendo realizada a partir de un sintagma preposicional, pero noten que el núcleo de ese sintagma preposicional no necesariamente tiene que ser en, puede ser otra preposición. Y de hecho, este argumento locativo del verbo vivir, cuando tenemos oraciones del tipo Cosmo vive en algún lugar, no necesariamente tiene que ser un sintagma preposicional. Por ejemplo, podría ser un sintagma adverbial, como en 29. Cosmo vive ahí. Ahí es un adverbio que proyecta un sintagma adverbial y por tanto en este caso tenemos un sintagma adverbial que está funcionando como una especie de complemento del verbo. Dijimos en su momento que los sintagmas adverbiales funcionaban casi siempre como adjuntos. Bueno, en este caso también vemos que el sintagma adverbial puede funcionar como un complemento, porque el verbo vivir, para dar esta interpretación de que alguien vive en algún lugar, selecciona un argumento locativo. Y en este caso lo estamos realizando ese argumento locativo con un adverbio. Por tanto, en este caso, este sintagma adverbial es un argumento del verbo y no un adjunto simplemente.
No solamente lo podemos hacer esto con locaciones, sino que lo podemos hacer también con maneras. Consideren un verbo como tratar. La abuela trata a los niños de forma cariñosa. En ese caso, básicamente el verbo tratar selecciona tres argumentos. Un agente, alguien que trata a otra persona de una determinada manera. No podemos decir simplemente la abuela trata a los niños, porque nos falta, digamos, una parte de esta oración para formar una idea completa. Los trata de alguna manera. Y esa manera, en este caso, se expresa a partir de un sintagma preposicional. En este caso, encabezada por de, que selecciona un complemento, que es un sintagma nominal, forma cariñosa. Bien. Pero este argumento de manera que está seleccionando el verbo tratar no necesariamente debe realizarse a partir de un sintagma preposicional. Al igual que en 29, podríamos tener que un adverbio realiza la misma función a nivel semántico. Y podríamos decir algo así como la abuela trata a los niños cariñosamente. Ya que el verbo tratar selecciona tres argumentos en este caso, no nos queda otra que decir que en este caso el sintagma adverbial cariñosamente funciona como un argumento del verbo y por tanto es también un complemento. Para los casos que tenemos de 27 a 31, vamos a hablar tanto de complementos preposicionales como de complementos adverbiales. Son casos en los cuales un sintagma preposicional o un sintagma adverbial funcionan como argumentos del verbo y no simplemente como adjuntos que especifican opcionalmente una locación o una manera. En estos casos necesitamos de la locación y necesitamos de la manera para que la oración funcione como una unidad completa. Bien. Ahora bien, el punto es que la diferencia entre estos elementos y algunos elementos que van a ser adjuntos muchas veces va a ser bastante gris. A mí no me interesa tanto que logren distinguirlos todo el tiempo, sino más bien que noten que hay una diferencia entre los casos en los cuales un elemento funciona como un adjunto y que no está seleccionado por el verbo, y otros casos en los cuales el verbo parece seleccionar el mismo tipo de sintagmas, preposicionales o adverbiales, y casos, por tanto, en los que estos elementos funcionan como un argumento del verbo. Me interesa que vean que existen casos en los cuales este contraste existe. Bien. Y que por tanto, para casos como los que tenemos en pantalla en este momento, no podemos decir que estos sintagmas preposicionales y adverbiales son adjuntos. De hecho, son argumentos y por eso los llamamos complementos, de la misma manera en que tratamos de complemento los objetos directos y los objetos indirectos, directos e indirectos. Sí. Bien, eso es todo por la clase de hoy. Salió bastante más corta, sobre todo porque tuvimos una clase práctica hoy bastante larga. Veamos lo que vimos en la clase de hoy. Para empezar, discutimos la función sintáctica de objeto indirecto, también llamada complemento indirecto. Básicamente definimos lo que es un objeto indirecto y vimos cómo reconocerlo en el análisis de una oración. También discutimos la noción de se espurio, este caso en el cual en vez de tener lelo, tenemos, esto no se puede decir, en este caso decimos celo. Bien, esto se llama se espurio y es una de las muchas funciones, uno de los muchos usos que va a tener la forma se en español. Esto es un tema importante y tienen que acordárselo porque en algunas clases posteriores vamos a ver cómo funciona se, cuáles son las muchas funciones cuáles son las funciones que puede adoptar se, y es importante que ninguna de esas se la confundan con la función de se espurio, porque crucialmente las otras funciones que vamos a ver de se no involucran que C tenga una función sintáctica. En estos casos vemos que C, en el caso en el que los que tenemos cosas como se lo di, C funciona como un objeto indirecto. Así que tienen que ser capaces de reconocer casos en los cuales C tiene una función sintáctica y casos en los cuales C no tiene una función sintáctica. Por último, en la clase de hoy introdujimos las funciones sintácticas de complemento de régimen preposicional y después hablamos de complementos preposicionales y adverbiales. Para la clase de hoy quiero que lean las páginas correspondientes de Ditulio para objetos indirectos, que es de la página 126 a la 129, 3-4 páginas nada más. Y luego la parte correspondiente a los complementos de tipo preposicional que van a encontrar de la página 136 a la 139. Como verán, es poca lectura. Lo que van a tener son muchos ejercicios para resolver en los que crucialmente van a tener que distinguir muchas veces entre objeto directo versus objeto indirecto. Van a tener oraciones y van a tener que
bueno, asignarle la categoría sintáctica, la función sintáctica correspondiente a, bueno, distintos tipos de constituyentes. Y además van a tener varios ejercicios de autoevaluación que van a no tener hoy, sino tal vez mañana, para resolver con más tiempo y que van a tener eventualmente en Cibeduc las respuestas en un archivo PDF. Bien, sin más que agregar, me despido por hoy. Nos estaremos viendo la próxima semana. Hasta luego.